El día de hoy tenemos a Marcela Villegas, quien es educadora diferencial, tiene un mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje, es diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en el espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Es certificada en el método TED, también posee la especialización del modelo SCERTS y del test A22. Es especialista en autismo y en educación inclusiva. Es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva y durante el año 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la Ley 21.545. Así que, sin más que decir, les dejo con Marcela para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Estoy compartiendo ya pantalla, ¿cierto? Ustedes me avisan, se ve, ya listo, todo listo y nos vamos. Muchas gracias, Constanza. Para mí un placer que de nuevo me acompañe. Bueno, agradecer enormemente a todas las personas que se están conectando. Saludos por supuesto, a mi chilito querido. Hoy día que conmemoramos cuando sacaron a los 33 mineros de la mina, y eso es una señal de mucha resiliencia. Así que conmemorar ese día con este seminario y también agradecer a los compañeros de Colombia, de Argentina, de México, República Dominicana y Puerto Rico que se están conectando a nuestras actividades. En el último tiempo se conectan muchísimo más seguido, así que enormemente gracias. Les voy a contar que Constanza va a cerrar un ratito el chat, pero me encanta que se hagan parte de esta actividad a través de las reacciones del chat. Yo encantada, así vamos midiendo un poquito el rating. Y contarles que hoy día vamos a conversar un ratito sobre atención temprana en autismo, un tema que me apasiona. Bueno, a mí me apasiona el autismo de manera general, pero en particular cuando estamos hablando de niños y niñas y de trabajo con las familias, soy enormemente feliz. Pedir las disculpas del caso si en algún minuto, por algún tipo de comentario o algún tipo de afirmación, le falta el respeto o hiero alguna sensibilidad de la comunidad autista que siempre nos acompaña. Hablar en tercera persona de nuestros niños y niñas autistas es muy odioso, muy ingrato. Nunca es suficiente las explicaciones que damos y solamente lo hacemos, estas caracterizaciones tan genéricas, tan universales, las hacemos con fines formativos. Pero cada niño, cada niña, cada persona autista debe ser tratada en su individualidad y con todo el respeto que podamos dar a cada palabra que nosotros levantamos. Así que, dicho esto, vámonos y contarles un poquito respecto de mi trayectoria en el mundo del autismo y en particular de la atención temprana. Me he dedicado la mitad de mi vida, hoy día tengo unos muy bien llevados 50 años, digo, y desde los 24 años que trabajo con personas autistas. He trabajado con personas autistas en el mundo de la educación, en la educación especial, en el ámbito de los procesos educativos inclusivos, en el ámbito de la salud, como académica en distintas universidades formando en autismo y los últimos años en política pública a nivel nacional y con algunas orientaciones latinoamericanas. Y eso me permite aprender mucho de lo que no se debe hacer, que es lo que hoy día voy a compartir con ustedes. ¿Ya? Nuestra intención hoy día, dentro de este marco del diplomado que empieza en noviembre, siempre tenemos seminarios previos para poder darnos a conocer y también de responder a la necesidad formativa que tenemos a nivel latinoamericano. Siempre nos trazamos un momento en donde vamos a reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos. Y hoy día, en este seminario sobre atención temprana, tenemos que darle especial atención a algunas orientaciones para la detección y acompañamiento oportuno desde una mirada evolutiva naturalista. Y creo que ese es el elemento que puede ser innovador para muchos y muchas de ustedes, porque habitualmente cuando hablamos de autismo les van a descargar una lista de conductas que hacen que un niño o una niña esté dentro del espectro. Esto es lo tradicional.
Eso es lo clásico. Mira, que no mira los ojos, que hay puntita de pies, que no desarrolla el lenguaje, que aletea, que no se vincula con la madre, que no se da cuenta de los cambios o que se adhiere profundamente a los cambios. Es una forma muy, no voy a decir simplista, pero muy lineal de pensar en el autismo. Cuando nosotros pensamos en el autismo, tenemos que pensar que cada persona autista es un mundo, que no hay diagnóstico que pueda representar y reflejar toda la individualidad humana, que el diagnóstico ni la realidad autista empieza ni termina con el DSM-5, sino que es un apoyo. Por lo tanto, cuando hoy día hablamos de acompañamiento oportuno, de una mirada evolutiva naturalista, estamos hablando de que vamos a ver en nuestro diario vivir, seamos familiares o seamos profesionales de apoyo, o seamos docentes, tenemos que mirar no un autismo con patitas, ¿ya? Sino que a una persona que tiene una característica que lo hace diferente, que lo hace divergente, y de qué manera podemos acompañar a ese niño y a esa niña para que tenga una vida plena, siempre en compañía de su familia. Entonces vamos a hablar tres temas importantes acá, que es conversar un poquito sobre las manifestaciones tempranas del autismo como condición evolutiva diversa, que es la manera en que a mí me resulta más fácil explicarlo, sin dar una lista, un checklist de conductas que te hacen autista o que no te hacen autista. Esto es más complejo que eso, es más complejo que un checklist. Estoy explicándome bien, me pueden hacer una ceñita o una reacción. No es llegar y completar un checklist, sino gracias, mucho más entretenido que el chat, mucho más rápido. Entonces, no es llenar una lista de cotejos, sino que aprender a mirar las sutilezas de la población neurodivergente desde los 12 meses hasta los 6 años para poder determinar si estoy viendo una neurodivergencia y si esa neurodivergencia es propia del espectro del autismo o tenemos que pensar en otra neurodivergencia como un trastorno del desarrollo del lenguaje o como una discapacidad intelectual o como un déficit atencional de aparición temprana antes que pueda hacer un diagnóstico. Entonces vamos a conversar un poco sobre estos lineamientos generales de la atención temprana que cuando yo empecé por allá por 1998 en la región de Valparaíso, aquí en la zona central de Viña del Mar, lo temprano eran los 8 años, ¿ya? Y claro, eran chiquititos, decíamos, pero hoy día, al 2025, un diagnóstico a los 8 años ya empieza a ser una tragedia, porque hemos perdido 6 años, 7 años de, no voy a hablar de terapia, sino de ajustes a un entorno promotor del desarrollo, ¿ya? Cuando nosotros pensamos que tenemos que diagnosticar el autismo para terapiarlo luego, es una respuesta muy simplista. Es mucho más que eso. Es acompañar a una familia a comprender las características de un hijo, es volver a rediseñar un proyecto familiar, es poder tomar decisiones de prioridades familiares, es poder acompañar a este niño a lograr un bienestar profundo sabiendo que su naturaleza le hace estar muy incómodo frente al entorno. Entonces, si yo quiero levantar el diagnóstico, lo queremos levantar para ayudar y acompañar a ese niño y a esa familia, pero no para meterlo en una procesadora terapéutica, sino para ver cómo vamos a acompañarlo en esta vida que le va a tocar un poco difícil, ¿cierto? Difícil porque el mundo no está hecho, no tiene una visión neuroamigable, sino que al contrario, habitualmente nos desenvolvemos en entornos muy duros y muy precarios emocionalmente y comunicativamente. Entonces vamos a ver algunas orientaciones sobre la identificación de señales y también algunos principios del enfoque evolutivo naturalista en el acompañamiento. Pero por supuesto que vamos a encontrar aquí un dinosaurio que nos va a acompañar para contarnos qué es el espectro del autismo, porque sé que en los seminarios se conecta gente que es abuela, madre, padre, hermano, tío, terapeuta, oye, doctores, eh, licenciados, máster. Hay una gran diversidad de formaciones y eso me encanta, porque el autismo no es un asunto solo de salud pública, no es un asunto solo de terapeutas, no es un asunto solo de una familia, sino que las neurodivergencias de manera general y el autismo de manera particular es un desafío para el país.
es un desafío para Latinoamérica, es un desafío para el mundo, porque hoy día cada vez más nacen más chicos neurodivergentes que quizás no nacen mal, sino que tienen más posibilidades de tener un diagnóstico. No sabemos realmente si este 1 en 36 que nos habla el Centro de Detección de Enfermedades norteamericano es realmente más, porque no los habíamos contado antes o los empezamos a contar tardíamente. Entonces la literatura y las investigaciones señalan que más que haber más autistas, hay mayores recursos profesionales para hacer diagnósticos bien definidos. Hay una categoría diagnóstica más amplia que involucra coexistencias que antes no era posible, como le llaman habitualmente comorbilidades. En un lenguaje neuroafirmativo hablamos de coexistencia. Y también tenemos familias que con mayor precocidad consultan por preocupaciones respecto al desarrollo de sus hijos y de sus hijas. Y es una tremenda buena noticia. El otro día veía un reportaje, mi interés profundo es el autismo, por lo tanto, lo que habitualmente veo es reportajes de autismo. Y había en Nicaragua, mostraban una chica de unos 16 años que señalaban que tenía un trastorno psicótico profundo, y que finalmente no había ninguna mejoría, ninguna oportunidad, porque finalmente solamente era la medicación la que podía hacer efectos para poder controlar estos ataques de ira que tenía por su trastorno psiquiátrico. Y la verdad es que yo vi ese reportaje y lo que vi fue una chica autista, ¿ya? Que hoy día lamentablemente todavía en sectores más rurales quedan con diagnósticos no pertinentes a sus características, pero que finalmente eran autismo. Eso como un broche para contarle. O en otro momento estuve en Bolivia y pregunté en una sala, como hay tantos latinoamericanos aquí, podemos hablar de nuestros distintos desafíos, y yo pregunto en una sala llena de estudiantes de psicología cuántas personas o cuántos estudiantes están trabajando con niños y niñas y autistas, y en una sala de 150 personas, 2 o 3 levantaron la mano. Eso significa que no es posible. No es posible que haya 3 niños autistas en una sala de 150. Lo más probable es que nos falta todavía formación más profunda en Latinoamérica para poder llegar a tiempo con respuestas adecuadas para nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, dada esta diversidad, voy a contarles que vamos a entender el autismo como la manifestación de un desarrollo evolutivo divergente del sistema nervioso central. Eso es SNC. Ahora, ¿por qué yo no pongo TEA acá? Seguramente alguno de ustedes dice, bueno, ¿por qué no pone TEA esta docente? Porque cuando nosotros hablamos del diagnóstico, vamos a hablar de TEA por el DSM-5 o el CIE-11, dos clasificaciones internacionales, uno de la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM, y otro de la Organización Mundial de la Salud, pero a nosotros lo que nos compete es salir del diagnóstico para poder levantar necesidades de apoyo. ¿Me explico? El diagnóstico en sí mismo no es más que el diagnóstico, pero el diagnóstico no alcanza a reflejar la individualidad neurodivergente en el autismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo te digo, mira, vamos a hablar de un chico autista, vamos a ser más clásica, vamos a hablar de un chico con un diagnóstico de TEA, porque las personas no son TEA, las personas tienen un diagnóstico de TEA. Ya, vamos a hablar de un niño de 2 años con un diagnóstico de TEA, nivel 2. No puedo decir nada más. Dice muy poco. Es hablante, no es hablante, tiene una dificultad de modulación sensorial o no lo es, su desarrollo evolutivo ha transcurrido dentro de parámetros normales o está distanciando del desarrollo típico, requiere de algún tipo de apoyo en la modulación sensorial, de dónde es, de qué país latinoamericano es, ya está escolarizado, es el primer autista en su familia o es hijo de una mujer autista o de un padre autista. Hay muchos otros elementos que considerar. Por lo tanto, cuando hablamos de TEA, a mí me parece que está bien, a partir del diagnóstico se hace investigación y se despliega política pública, pero posteriormente de eso no te puede decir mucho. Lo importante es saber cómo ese diagnóstico se manifiesta en la evolución de un niño o de una niña. Entonces, habiendo acordado
que el autismo es una manifestación de un desarrollo evolutivo divergente, es decir, distinto dentro del gran amplio marco de la neurodiversidad, vamos a decir que sus causas hoy día se están estudiando como causas epigenéticas, es decir, que el genoma humano o la manifestación del ADN va a depender del impacto del entorno, eso significa epi, entorno, contexto, genético, hay una combinación entre contexto y el despliegue del genoma humano, y esa causa epigenética hoy día todavía sigue en investigación. No hay ningún estudio que diga el autismo es causado por. Eso no quiere decir que no sepamos que es epigenético, pero no es una causa lineal, sino que es una correlación. Sabemos que las familias con niños y niñas autistas tienen mayor posibilidad de tener otro hijo autista. Sabemos que padres de mayor edad suelen tener mayor probabilidad de tener un hijo autista. Sabemos que algunas situaciones en la época intrauterina eh, genera la posibilidad de autismo, pero no es ni el paracetamol, ni tampoco es la leche, ni son las vacunas, ni son vivir en una zona más contaminada. Esos son causas de correlación, es decir, son eventos que se correlacionan, pero hoy día no podríamos establecer una causalidad. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que hay causas epigenéticas que impactan sobre procesos de neurogénesis y maduración neuronal en la etapa intrauterina. ¿Qué quiere decir esto? Que suena tan complejo, ¿ya? Neurogénesis es la formación de nuevo tejido nervioso. Neurogénesis, el origen del sistema nervioso central. Y la maduración neuronal tiene que ver con cómo proliferan, cómo van migrando, cómo se van especializando, cómo se van mielinizando, es decir, todo lo que le ocurre a la neurona producto de la información genética que le dice neurona verde, váyase para la derecha, o neurona roja, por supuesto, váyase para la izquierda, y estas azulitas que se vayan al cortical y otras que vayan al tronco cerebral. Esa migración, esa especialización, esa proliferación por lóbulo está dada por un ADN que se despliega y por lo tanto ese despliegue va a ocurrir principalmente los 3 primeros meses de vida intrauterina, ¿ya? Es decir, se sabe hoy día que nosotros nacemos autistas y que si vamos a tener quizás alguna situación que hay un daño orgánico cerebral, vamos a decir que hay causas biológicas de daño orgánico cerebral que se conforman o que se configuran como un autismo sindrómico. Pero en las causas idiopáticas, es decir, en las causas donde solamente tengo sintomatología, pero no tengo la base biológica conocida, vamos a saber que es epigenético. Ahora, dicho esto, vamos a señalar que cómo se visualiza el autismo desde temprana edad, a partir de la clínica. ¿Qué quiere decir esto? A partir de lo que yo veo. No hay un examen de autismo, ¿ya? No hay un examen de sangre que te diga, mira, 100% tú vas a ser autista y tú vas a tener discapacidad intelectual y tú vas a tener déficit atencional. Son puras correlaciones. Y lo que podemos ver desde los 10 meses de vida es un funcionamiento que difiere de lo esperado por edad en relación al desarrollo típico. Hay cierto despliegue de los hitos evolutivos como la marcha, como el habla, como la mirada, la atención conjunta, como la coordinación dinámica de manos, como el juego simbólico, que van presentando ciertos retrasos, ciertas peculiaridades. Una peculiaridad muy común, mira, resulta que hasta los 2 años es bastante típico que anden en punta de pies, pero a los 4 ya es un poquito mucho. Ya, es bastante típico, por ejemplo, que yo juegue solito entre los 0 y los 3 años, pero ya seguir jugando solito a los 5 es divergente. Es muy esperable que tú tengas alguna ecolalia cuando aparece el lenguaje, esta repetición de las frases, los primeros 18 meses, pero ya a los 36 ya es un desarrollo divergente. Y ahí están esas listas de cotejo que yo les decía al principio. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? Pero así como hay niños que andan en puntita de pie, sobre todo niñas, hay otros que no. Como hay niños que aletean, otros que no. Como hay niños que arman juegos de autitos en línea o de monitos en miniatura en línea, otros que no.
Hay algunos que tienen ecolalia y otros que no. Hay unos que tienen retraso en el desarrollo del lenguaje inicial y otros que lo pierden posteriormente a haberlo adquirido. Por lo tanto, la forma de manifestación temprana del autismo es muy, muy individual, ¿ya? Pero sí sabemos que hay ciertos criterios consensuados. ¿Qué significa consensuado? Que se ha determinado que un niño que tempranamente presenta un desarrollo atípico en comunicación social, es decir, la interacción con el otro, y que al mismo tiempo presenta intereses repetitivos y restringidos, lo más probable es que esté dentro del espectro autista. ¿Ya? Por lo tanto, hay que considerar que esta evidencia clínica, esta neurodivergencia, se manifiesta en distintos dominios, pero en especial en el dominio de la comunicación social y la presencia de intereses restringidos y estereotipados con algún tipo de afectación en modulación sensorial. ¿Qué estoy diciendo neurodivergencia? Muchos de ustedes pueden que no conozcan ese término, ¿ya? Porque estamos a nivel LATAM. Neurodivergencia es aquel grupo dentro de la gran diversidad o de la gran neurodiversidad humana. Hay un grupo en particular que presenta un desarrollo característico, diferente, que se caracteriza por estos desfases evolutivos, producto de un desarrollo atípico del sistema nervioso central. Lo voy a explicar de una manera un poquito más accesible. ¿Cuántas personas estamos? Estamos aquí 656 personas. Las 656 personas somos todos neurodiversos. Todos somos neurodiversos porque todos tenemos un cerebro diferente. ¿Ya? Habitualmente, todavía en Latinoamérica se cree que neurodiversos son aquellos niños que presentan dificultades evolutivas. Pero el paradigma de la neurodiversidad ha ido avanzando más allá de lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, somos todos neurodiversos porque todos somos diferentes. Nuestro cerebro es tan distinto entre uno y otra persona como nuestra huella digital. Pero además, voy a hablar un poquito más lento, porque los chilenos y yo hablo muy rápido. ¿Ya? Me disculpan si estoy hablando muy, muy rápido. Voy a decirlo un poquito más mesuradamente. Entonces, somos todos neurodiversos, pero hay un grupo que habitualmente es entre el 10 y el 15% que son neurodivergentes y que son aquellas personas que están dentro del espectro autista o que presentan discapacidad intelectual o que presentan trastornos de déficit atencional o tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje. Esos son los neurodivergentes, ¿ya? Todos somos neurodiversos, un grupo pequeñito, estadísticamente minoritario, presenta una neurodivergencia. Y el autismo es una neurodivergencia porque es una forma diferente de desarrollar el sistema nervioso central. ¿Y qué hace el sistema nervioso central? El sistema nervioso central te permite aprender, comunicarte, desplazarte por el mundo, ser autónomo, tomar decisiones, es decir, desplegar un funcionamiento dentro de marcos esperados para la población típica. ¿Ya? Entonces, el autismo efectivamente es una neurodivergencia que se manifiesta desde la primera infancia, aunque el diagnóstico sea tardío. Por ejemplo, yo puedo tener un diagnóstico a los 30 años, pero si entrevisto a mi madre, ella se pregunta si soy típica de los 10 meses de edad. O puede ser que la persona tenga un diagnóstico a los 15, a los 8, a los 7, pero lo habitual es que al revisar su trayectoria evolutiva, desde temprana edad tú visualizaste signos que eran compatibles con el autismo. ¿Ya? Anduviste en puntita de pies, hiciste colalia, juntabas objetos y los ponías en línea, te costaba adaptarte a los distintos ambientes, te costaba cambiarte de ropa, te complicaban los espacios abiertos, preferías estar dentro de casa cuando bajaba el sol, llorabas, no sabías explicarlo porque tenías un año. Te costaba calmarte a no ser que te sacaran en auto a dar una vuelta para poder dormirte con el movimiento, no aceptabas otra leche más que la materna, no aceptabas comida picada, no usabas cualquier cuchara.
puros elementos que son los indicadores de dos elementos fundamentales. Primero, que hay un desarrollo cuantitativa y cualitativamente atípico de la comunicación social, es decir, es una persona, ahí falta una palabra, que cuantitativa y cualitativamente tiene una forma de comunicarse con el otro que es distinta. Distinta porque no lo hace a través del lenguaje, o distinta porque es muy instrumental, distinta porque es muy selectiva, distinta porque tiene un acento, yo siempre cuento esto, nació en Chile, en un sector rural, pero habla como un mexicano de Ciudad de México, y uno ahí se empieza a preguntar, ¿qué es? Oh, no habla en español, pero habla en inglés, está queriendo aprender chino, cosas que en la comunicación social son atípicas. Y el otro elemento que va a estar presente es que tiene intereses restringidos y repetitivos, es decir, hay una adherencia atípica mayor de lo esperado por eventos que ocurren de la misma manera. La misma mamadera, el mismo lugar para acostarse, el tuto, la mantita. Pero ojo, no es solamente eso, sino que a la vez hay una afectación de la comunicación social y a la vez hay indicadores de atipicidad, es decir, de que no es típico en los procesos sensoperceptivos. Hay ciertos criterios que son muy importantes de analizar acá, como lo digo en la diapo. Hay criterios cuando yo estoy mirando a este niño de 10 meses, 12 meses, 18 meses, yo veo, mira, ¿sabes qué? Estas características son muy persistentes. No es que hoy día esté en puntita de pies, hoy día esté jugando con las tapitas de las ollas a hacer filitas, hoy día esté juntando bombillas, no es hoy día, se repite en el tiempo. Va cambiando de objeto, pero esta adherencia a coleccionar, a que los sucesos se produzcan de la misma manera, a ponerme angustiado cuando hay algunos cambios, se dan persistentemente. Sin embargo, yo también puedo decir que yo conozco niños autistas y el que estoy viendo al frente no es como los que yo conocí. Por supuesto, porque hay una variabilidad. Cada niño que presenta sintomatología autista la presenta diferente. Por eso no se bebé autista con otro bebé autista, ¿ya? Porque la forma en que se configura va a depender de... Otro elemento que se va a dar es que son precoces. El autismo es parte, voy a ir a la clínica ahora, es parte de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Definido por el DSM-5, que es un librito azul que establece todos los diagnósticos del ámbito de la salud mental. Esta precocidad de esta manifestación autística es muy importante porque no da autismo. Tú naces siendo autista y en algún minuto se manifiesta. A algunos niños se les manifiesta rápidamente y a los 18 meses podemos levantar una preocupación con mucho fundamento y hay otros niños que no se manifiesta su autismo hasta que la demanda cambie. Por ejemplo, mira, el niño, la niña se manejó relativamente bien, la mamá estaba un poquito preocupada, pero no fue hasta que llegó al segundo básico y le tocó la pandemia que yo visualizo todas estas manifestaciones, porque también depende del entorno, del nivel de demanda, el nivel de estrés, los gatillantes de ansiedad, para poder manifestar cuando la demanda cambia. Y por otro lado, hay un criterio que es muy clarificante. Yo les decía, afectación o desarrollo atípico de la comunicación social, ¿cierto? Pero solo la comunicación social no hace autismo. Una golondrina no hace primavera, decimos por aquí en Chile. Tienen que haber al mismo tiempo muchas primaveras. Entonces, no es solo una afectación de la comunicación social, es que al mismo tiempo ese niño y esa niña en el que están ustedes pensando presenta una forma diferente de reaccionar a los estímulos sensoriales, sea por una hiperrespuesta o una hiporrespuesta. Uy, hay ruido, me tapo los oídos. Oh, hay ruido, no, nunca lo sentí. Esta fluctuación permanente entre hiper e hiporrespuesta, movimientos repetitivos y que al mismo tiempo se visualiza con una comunicación social atípica, es la simultaneidad que nosotros necesitamos. Entonces, si alguno está pensando en un nieto, en un hijito, en un sobrino,
no se asuste, primero no hay que asustarse porque no estamos hablando de ninguna enfermedad. Estamos hablando de una forma de estar en el mundo que hoy día favorablemente tenemos más información para saber qué hacer para acompañarlo. Por otro lado, además de que no es una enfermedad, por lo tanto, no va a pasar nada más allá que tenga que ver con el desarrollo de necesidades de apoyo, son niños que simultáneamente van desarrollándose evolutivamente, favorablemente, pero van manifestando necesidades de apoyo según el ciclo vital en el que yo esté. ¿Ya? Y la simultaneidad es lo que hace el diagnóstico. No es solo el criterio 01, no es solo el criterio 02, es al mismo tiempo el 1 con el 2 de manera persistente y en temprana infancia, es decir, antes de los 3, 4 años de edad, aun cuando el diagnóstico sea más tardío. Ahora, algunas consideraciones para la atención temprana. ¿Qué es la atención temprana? La atención temprana, vamos a ver un poquito más adelante, la atención temprana es el conjunto de recursos de apoyo que le brindamos a un ser humano en su primera infancia, establecida esa primera infancia como 0 a 6. La atención temprana, hoy día hay mucha discusión si realmente es temprana o oportuna. Ojalá que sea temprana y oportuna, porque puede ser que el diagnóstico lo logre a los 8 años y ya no voy a decir, mira, ya se me acabó el tiempo de la atención temprana, así que no hago nada. No, ahí viene una atención oportuna, rápida, inmediata. Pero la atención temprana como modelo de trabajo se define el conjunto de recursos de apoyo educativos, clínicos, de crianza, contextuales, personales, que se despliegan para los niños y las niñas que presentan algún desafío o algunos desafíos evolutivos. ¿Qué quiere decir desafíos evolutivos? Hace 20 años atrás hablábamos de déficit. Podría decirlo yo desde una visión tradicional. La atención temprana es el conjunto de terapias que viene a mitigar los déficits en el desarrollo. Uy, pero eso es muy anticuado. Anticuado, anticuado. Ya eso no tiene ninguna evolución. Una evolución adecuada sería, es el conjunto de recursos que desplegamos para acompañar a un niño o a una niña que presenta desafíos evolutivos, es decir, desafíos en su desarrollo, y a su familia para poder alcanzar el máximo bienestar y el máximo desarrollo que sea posible. Es una visión totalmente distinta. Cuando hace 20 años hablábamos de atención temprana, pensábamos terapia, 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 mucha terapia. ¿Ya? Los papás afuera, de la puerta para afuera, que esperen porque la terapia, la terapia, la terapia. Y toda la escuela especial, porque solo la escuela especial podía resolver. Resguardando el respeto por todos esos espacios, hoy día la mirada actualizada, la mirada de salud mental, desde salud evolutiva, desde una salud integrativa, te dice que la atención temprana es el conjunto de estrategias de acompañamiento y por lo tanto debe tener un abordaje temprano lo antes que sea posible de carácter evolutivo y biopsicosocial. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el desarrollo y el progreso de una niña y un niño no depende solamente de las características personales o del nivel de dependencia o nivel de necesidades de apoyo del autismo. Depende también del acceso a un contexto que contribuya a su desarrollo. Un ejemplo, si yo tengo un contexto en donde mi familia ha logrado comprender mis necesidades de anticipación y estructura las rutinas de mi familia, las rutinas de mi hogar, es un entorno protector. Si yo tengo un país que tiene una ley de inclusión fuerte, poderosa, que me permite ir a un jardín infantil con niños neurotípicos y que mis educadoras de párvulo, maestras jardineras, pueden acompañarme adecuadamente en mi primera infancia, es un contexto protector. Si yo tengo además acceso a la naturaleza, acceso a los animales, acceso a las relaciones humanas satisfactorias y soy aceptado en mi neurodivergencia, es un contexto promotor del desarrollo. Y eso es muchísimo mejor que cualquier terapia. Ahora, si yo tengo un entorno desorganizado, que no comprende mi condición,
que utiliza el golpe, porque en Latinoamérica lamentablemente todavía tenemos golpe para criar, utiliza el golpe para corregir, utiliza terapias aversivas de modificación de conducta, o creemos que una risperidona, un aripiprazol, por sí solo puede hacer cambios en el desarrollo, en el despliegue del genoma humano y que va a dejar de ser autista mientras más ABA le doy, es un poquito antiguo eso, ¿ya? No solamente que no me guste, sino que no ha dado buenos resultados. Hoy día lo que estamos trabajando en autismo es un trabajo que entiende que el desarrollo humano ocurre en contexto. Para los que son psicólogos o terapeutas ocupacionales se acordarán de Uri Bronfenbrenner, modelo ecológico sistémico. El desarrollo humano ocurre en contexto. No es menos o es más autista, es una mejor o una más débil relación entre sus necesidades y la respuesta del entorno. ¿Cómo el entorno, cómo hacemos que esa familia aprenda a acompañar a ese niño? ¿Cómo hacemos que esa escuela desde el jardín infantil sea un jardín infantil que sepa acompañar a ese niño? ¿Cómo logramos tener terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos, psicólogos evolutivos, terapeutas ocupacionales, puedan acompañarme a mitigar algunas dificultades muy específicas, pero eso no signifique una atención clínica patologizante en donde mi familia queda al otro lado de la puerta sin entender lo que estoy haciendo con esa terapeuta que me ve cada 2 semanas. Por lo tanto, la mirada hoy día desde las rutinas familiares, desde el trabajo de empoderamiento familiar, de la planificación central en la familia y en la escuela, es fundamental. ¿Ya? Y eso quiere decir también la importancia entre caracterizar el perfil evolutivo, es decir, ¿quién es ese niño? ¿En qué ámbitos necesita apoyo? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Y en qué ámbitos hay mayores restricciones para poder desplegar el perfil de apoyos con el fin de promover desarrollo, aprendizaje y bienestar? Por ejemplo, no todos los niños autistas necesitan al mismo tiempo un terapeuta ocupacional en integración sensorial y un fonoaudiólogo para una terapia lingüística. Depende del niño. No todos los niños requieren el mismo tipo de comunicación aumentativa alternativa. Unos lo harán por pictogramas, unos lo harán por fotografía, otros lo harán letrado. No todos los niños pueden permanecer toda la jornada dentro de un jardín infantil, pero hay otros que sí pueden permanecer toda la jornada. No todos los niños se retrasan en el control de esfínter. Hay unos que solitos se lo sacan ya a los 3 años. No todos los niños necesitan apoyos, adecuaciones curriculares para la lectoescritura, porque tenemos hiperlexia y niños leyendo a los 3 años. Entonces, son todos diferentes, pero lo que sí hay que observar es que hay distintas manifestaciones según la edad donde aparezcan estos elementos. Por ejemplo, si yo tengo frente a mí a un niño entre 12 y 30 meses, el tipo de observación que yo voy a hacer es distinta a la observación que yo voy a hacer entre los 30 meses, los 3 años y los 5 años, o entre los 4 y los 6 años, ¿cierto? Van a haber distintas características, distintas formas de manifestación y distintas formas de llegada. Un niño entre los 12 y los 30 meses no puedo determinar que hay autismo con total certeza, pero sí puedo determinar que hay comportamientos compatibles con el espectro autista que yo debo empezar a trabajar lo antes posible. Incluso una de las pruebitas gold estándar que se ocupan como la 2.2, entre los 0 y los 30 meses, es decir, los 3 años, donde se aplica un módulo que se llama módulo T, lo que hace es decir riesgo de autismo. A mí no me gusta mucho la palabra, porque riesgo es como que te va a pasar algo muy malo, te vas a caer por un precipicio. Ya, pero son señales de ocupación más que de preocupación. Pero ya a los 30 meses, es decir, ya casi a los 3 años, ya puedes establecer con mayor claridad que estaría dentro del espectro. Pero nunca antes de los 6 puedo determinar si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3, porque es muy pequeñito. Entonces, lo que yo haga para establecer
La presencia o no de la condición va a depender de la etapa evolutiva desde donde yo trabajo. Ahora, no es real, y esto para toda Latinoamérica, que lo estamos diciendo muchos profesionales, que hay algo que esperar para hacer trabajo de atención temprana. No hay nada por lo que hay que esperar. Yo veo un niño o una niña que tiene desafíos evolutivos e independientemente del diagnóstico que se defina, tengo que empezar a trabajar. ¿Y cómo voy a saber en lo que tengo que trabajar? Porque los trastornos del neurodesarrollo hay 5 elementos que siempre están de alguna manera con desafío evolutivo. Ustedes van a decir con una manito arriba, un dedito para arriba, un dedito para abajo, si me voy explicando. Los niños que pudiesen estar dentro del espectro autista entre los 0 y los 3 años van a presentar primero una afectación o un desafío a nivel del desarrollo motor. ¿Ya? Van a presentar, gracias por los deditos para arriba, para que quede bien claro, independientemente del diagnóstico, los niños que tienen el famoso trastorno del neurodesarrollo, que son varios, pero dentro de ellos el autismo, van a presentar un desafío atípico a nivel sensoperceptivo. Van a presentar además desafíos comunicativo-lingüísticos, además desafíos cognitivos y además desafíos emocionales y sociales. No necesito el diagnóstico definitivo que puede estar en observación. Por ejemplo, si me mandan a la consulta un niño de 2 años y medio, donde el neuropediatra me dice, Marce, mira, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando, voy a ver estos 6 meses cómo va, para ver si yo formalizo el diagnóstico de autismo, pero no podemos estar esperando 6 meses a que yo lo formalice para ver cómo evoluciona. ¿Qué podemos hacer mientras? Lo que mientras podemos hacer, primero, es fortalecer a la familia para que en vez de caer en un abismo profundo de preocupación, pueda orientar su energía a acompañar a ese niño con experiencias promotoras de su desarrollo. ¿Qué desarrollo? Estos 5 elementos. Yo le llamo igual que la película de Bruce Willis. Los 5 elementos. Esos 5 elementos para mí han sido fundamentales. Yo le llamo las habilidades elementales del desarrollo, ¿ya? Para poder participar, aprender, disfrutar, comunicarte, tú necesitas tener un desarrollo motor que te permita cierta autonomía en la exploración del entorno. Requieres además mitigar ciertas hiperrespuestas o hiporrespuestas sensoriales que te hacen la vida muy difícil en la vinculación con el entorno. Además, requieres levantar un sistema efectivo de comunicación, sea hablado, sea comunicación por lengua de señas, sea pictogramas con un medio de comunicación aumentativa alternativa. Además, necesito conocer el entorno de manera lo más organizada posible, contribuyendo a funciones ejecutivas de atención, memoria, planificación, organización, monitoreo en relación a mi edad, porque no tiene 8, no puede tener más de 5 o 6 años, porque estoy en el proceso de diagnóstico. Y también voy a tener que revisar cómo está su desarrollo emocional, siendo las personas neurodivergentes con foco en autismo muy vulnerables emocionalmente, muy vulnerables, porque el lóbulo prefrontal, que está aquí, ¿se acuerdan cuando hablamos de un despliegue atípico de las neuronas? Bueno, justamente en el lóbulo prefrontal están aquellas neuronas especializadas en regular el comportamiento, donde está el control inhibitorio. Y si yo soy autista o tengo un déficit atencional que no me lo van a diagnosticar hasta 3 años después, lo más probable es que yo no tenga regulación de ningún tipo a mi comportamiento y dependo de un otro para regular mi comportamiento. Entonces, hay elementos que trabajar independientemente del diagnóstico. Entonces, en atención temprana, a veces trabajamos con el diagnóstico arriba de la mesa y a veces trabajamos con un diagnóstico en observación. ¿Me explico? No siempre tienes el diagnóstico definitivo, pero ya sabes qué es lo que tienes que trabajar. Y también sabemos cómo tenemos que trabajar, con la familia. Ahora, hay un elemento que poner en juego que yo en el lado izquierdo de su pantalla pongo una cadena proteica de ADN donde hay posible heredabilidad, porque el autismo es una condición altamente heredable,
Y también coloco algunos elementos que tienen que ver con la contaminación o elementos, factores del ambiente que han eh, contribuido a un deterioro del desarrollo de alguna manera. Ahora, todos esos elementos están en estudio. No podríamos decir que, mira, ¿sabes qué? En esta zona del mundo que no han refinado la benzina hay más autismo porque siguen con la gasolina 93 sin refinar. No puedo decir eso porque no hay estudios concluyentes. Tampoco puedo decir, mira, resulta que en el norte de Chile, en la zona de Atacama, hay más autistas porque hay un mayor explotación de metales pesados. No, no hay estudios causales de eso, porque también podría decir, mira, y en Magallanes están las empresas petroleras, donde hay torres petroleras, por lo tanto pudiesen estar contaminando el agua. No es concluyente. Lo que sabemos es que vivimos en un mundo que ha sido bastante maltratado y que tenemos mayor información de que el entorno sí contribuye al despliegue del genoma humano, pero no sabemos la relación de causalidad, sino que solamente nos hemos mantenido a nivel de la correlación. Pero sí sabemos también que así como la epigenética juega en nuestra contra, el entorno impactando sobre el despliegue genómico también actúa a nuestro favor. ¿Cómo a nuestro favor? ¿Cuál es la razón de la atención temprana? Es porque hay estudios concluyentes que señalan que niños que han empezado tempranamente de trabajo con sus familias, acceso a entornos inclusivos, promoción de medios de comunicación aumentativo alternativo, mitigación de sensibilidades sensoperceptivas, hiper o hiporrespuesta, van desarrollando una trayectoria evolutiva que le permite mayor bienestar. ¿Me explico? Porque no estamos buscando resolver o erradicar el autismo, sino que mitigar aquellos desafíos evolutivos que te hacen la vida más difícil. Ahora, hay tres elementos para esta detección diagnóstica o esta evaluación en este mundo de la atención temprana. El primero, tenemos que reconocer que hay criterios ya consensuados, que son el del DSM y el del CIE, y ya estamos en el DSM con la quinta versión revisada, y el CIE 11, que son manuales, que esto es algo muy técnico que tiene que ver con el levantamiento de los criterios diagnósticos, que habla de los signos positivos. ¿Qué es lo que tengo que ver? Esa lista de cotejo que yo les contaba al principio. Pero lo que hay que considerar también que la observación del niño en los contextos naturales de interacción social y juego son fundamentales. No hay DCM que por sí solo me pueda dar más luces que el ver a un niño en el cumpleaños de sus primos, o en la plaza de juegos, o yendo al supermercado con la mamá, o dentro del aula en un jardín infantil, en un kinder. Entonces es los criterios, más la observación en contextos naturales de interacción social y rutinas cotidianas, intereses profundos y desafíos evolutivos. Y el tercer elemento que a mí me parece absolutamente buena práctica es la consideración de fuentes terciarias. ¿Qué significan fuentes terciarias? La entrevista de la familia, del espacio educativo y la apreciación de otros profesionales. Este diagnóstico y esta evaluación del mundo autista no es posible hacer solos, por muy capos, por muy aventajados, por muy visionarios y muy competentes que seamos en el mundo del desarrollo evolutivo, necesitamos de otros profesionales, necesitamos de las familias, yo llevo la bandera a las familias partícipes, porque son expertos en el hijo, son expertas en su hijo, su hija, su sobrino, su hermano, su nieta, y muchas veces son relegadas a un rol muy pasivo en donde les vuelvo a quitar el poco control que tienen. El diagnóstico de autismo de un hijo hace que tú pierdas todo el control respecto de ese hijo, porque no vengo preparada para educar autistas. No sé cómo hacerlo, me desvinculo de mi hijo no se consuela con mi abrazo, no sé cómo aumentar la restricción de alimentos, no sé cómo sacarlo a la plaza, no sé cómo cambiarlo de ropa, no sé cómo que aguante ser bañado,
no sé cómo ayudarlo a controlar esfínter, no le entiendo su manifestación de frustración. Y eso genera un dolor profundo en las familias, que no solamente debe conmoverme como profesional, sino que además debe movilizarme para devolverle el control que ha perdido. Y esa pérdida de control los inmoviliza para acompañar a sus hijos. Y nosotros, como en una relación, una alianza virtuosa, colaborativa con la familia, uno en el lado profesional, uno en el lado familiar, tenemos roles sociales distintos en relación a un desafío, pero nos necesitamos. Yo necesito a la familia me necesita en una relación horizontal, no asimétrica. Por eso a mí no me gusta que me digan ni doctora, ni licenciada, ni señorita, ni Marce, un ser humano frente a otro ser humano, intentando hacer algo por ese niño y esa niña que lo está pasando mal. Y yo aquí me emociono, porque me gusta muchísimo esta postura y la creo, pero fervientemente, para trabajar con las familias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es un acompañamiento respetuoso? Ya que lo ponemos en el... Ay, ¿qué hace? Pegó esta... Vamos a tratar de... Ya. ¿Cómo ya hemos hablado harto de la detección, de las listas, de los checklists? Ahora, ¿y qué hacemos mientras esperamos el diagnóstico? O ya si bien me dieron el diagnóstico, Latinoamérica completa está con un problema grave en salud para el diagnóstico oportuno de los chicos autistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos a todo el personal calificado para poder levantar diagnóstico y la gente sigue creyendo que si el niño mira los ojos, no es autista. Si el niño es regalón, no es autista. Si es una niña súper sociable, no es autista. Visiones súper clásicas, súper tradicionales. Sabemos que esto es un espectro, que algunos son hablantes y otros no hablantes. Algunos son hipersensibles y responsivos a los estímulos sensoriales, otros hiposensibles, algunos son evitativos de la demanda, otros son buscadores de la demanda, unos son súper sociables con otros niños, otros llegan y muerden a otros niños si solamente lo mira y ya lo mordió. Entonces, esa diversidad, esa variabilidad propia de la variabilidad humana, qué cosa más linda, ¿no? Ese saber todavía no está totalmente universalizado a nivel latinoamericano, ¿ya? Y eso significa que nuestros niños y nuestras niñas, la TAM, quedan en una situación de desventaja respecto del hemisferio norte. Y no hay nada peor que estar en desventaja en la primera infancia porque se combina neurodivergencia con precariedad, con pobreza, con ruralidad y hace que el autismo no sea el problema. El problema finalmente es que no tengo apoyos en el entorno, que el Estado no se hace cargo, que la gente estigmatiza a mi familia, que me culpan como madre, porque siempre culpan a la mamá, todo esto, toda la vida tenemos la culpa de todo, culpar a la madre, que no sabes tratarlo, déjamelo una semana, te lo devuelvo derechito, y cosas que tienen que ver con una cultura latinoamericana muy castigadora y en donde es como una culpa tener hijos o hijas autistas cuando sabemos hoy día que la prevalencia es súper alta y es muy esperable que en una de nuestras 3 o 4 generaciones tengamos un integrante de nuestra familia neurodivergente, o autista, o con discapacidad intelectual, o con trastorno del lenguaje, o déficit atencional, pero lo sabemos, hoy día es parte de la naturaleza humana. ¿Cómo acompañarlo? Yo no quiero decir que esta es la manera, si es buena o mala, no es una receta, pero si se dan cuenta, acá yo pongo una imagen al lado izquierdo de su pantalla de una típica terapeuta que está en un proceso de vinculación con un niño que le suelen gustar las burbujas. ¿Qué niño no le gustan las burbujas cuando inicia la terapia? Eso es como, tenga burbujas, lo primero hacer dentro de una sala de atención temprana. ¿Ya? Pero por otro lado, también hay que considerar que eso tiene que, en tiempos, el tiempo de las familias es muchísimo más significativo que el tiempo de las terapeutas. Como terapeuta, como mucho, y pensemos que, mira, me fui a Francia porque en Francia tienen un plan y un programa y van a atender 15 horas a mi hijo.
Ya, pero no todos nos vamos a ir a Francia. ¿Ya? Entonces, va a haber un gran número de la población latinoamericana que va a permanecer en las ciudades latinoamericanas. Y eso significa que la hora terapéutica va a ser una a la semana, con suerte, una cada 15 días, una cada un mes. Y el resto se lo van a tener que bancar el desafío las familias y las maestras y los maestros. Por lo tanto, tenemos que equiparar el impacto que tiene la sesión terapéutica con el impacto que puede tener una mamá paseando por la plaza con sus niños. ¿Y cómo hago eso? Tengo que formar a las familias, tengo que formar a las maestras y a los maestros, ¿ya? Porque no podemos quedarnos con el saber dentro de los despachos. Eso no sirve. Si nosotros, además de disfrutar de nuestro despliegue terapéutico, queremos realmente impactar en la vida de una persona, tenemos que abrir la puerta del despacho y empezar a trabajar en talleres con las familias, en estrategias para el manejo en la casa, el establecimiento de rutinas promotoras del desarrollo, en un lenguaje cercano, horizontal, en trabajar con los colegios, con los jardines infantiles. Y claro, eso es caro. Y lo más probable es que en nuestros estados no tengamos la posibilidad de hacerlo como quisiéramos y por eso, más aún, reafirmar la pertinencia de compartir colaborativamente este trabajo a nivel sanitario, educativo, familiar, macropolítico. Esto no es asunto de una política pública en particular, de un asunto de una familia en particular, del consultorio, de la posta, del hospital en particular o de una escuela especial en particular. A cada uno le toca un rol, pero estamos hablando de que lo que hagamos los primeros años de vida es fundamental para la trayectoria de ese niño. Y no solamente para la trayectoria de ese niño, sino para la trayectoria de esa familia. Porque recuerden de la alta heredabilidad. ¿Qué pasa si tengo un niño autista en mi familia? ¿Qué posibilidades tengo de tener otro? ¿Saben de qué porcentaje estamos hablando? Del 30%. ¿Ya? Por lo tanto, si yo ya tengo a Juanito autista y la mamá está en periodo fértil, o le hablo claramente a la mamá de Juanito de cuáles son las posibilidades que yo tendría de tener un segundo autista, que no pasa nada, que no es una tragedia, en la medida que tú tengas el soporte cultural, primero que todo, y ojalá de política pública y garantía de derechos en el Estado para poder hacerlo. Ahora, ¿qué? Vamos a terminar con estas ideas que podrían clarificar todo lo que he dicho. Primero, el acompañamiento al desarrollo no es lo mismo que terapias de intervención de orientación exclusivamente clínica. El acompañamiento no busca hacer que ese niño sea menos autista, porque hay una valoración de su identidad autista. No es una enfermedad, es la concreción de la variabilidad humana y que favorablemente ya no se esconden en los gallineros, ni en los sótanos, ni en los altillos, ni se los manda al sur a un convento. Hoy día viven favorablemente, viven con nosotros y nosotras, nacen en nuestras familias y son tremendamente amados y han de ser tremendamente honrados. Por lo tanto, el acompañamiento implica preguntarse de qué manera este niño y niña que me ha tocado a mí y que habitualmente yo le traspasé toda mi genética, por eso es autista, es alta heredabilidad. ¿De qué manera acompaño a este niño, a esta niña, para que sea lo más plena su vida, que valga la pena ser vivida y que me haga a mí mirar a mi familia de una manera distinta? La familia va a vivir una resignificación de su proyecto familiar. Las familias que siguen funcionando como que si no hubiese autista, se exponen a un quiebre o a un estrés muy importante, porque no es posible mantener el proyecto de vida familiar de la misma manera. Oh, yo pensaba que nos íbamos a ir al extranjero, que se iba a ir a una escuela matriz, que iba a ser un empresario, que nos íbamos a ir fácilmente para otro lado, que mi hija iba a sacar un magíster, un doctorado, va a ser lo que yo no fui. No ocurre así. Cuando tú te enfrentas a la maternidad, a la paternidad, a la abuelidad,
autista, tú te replanteas cuáles son los propósitos más prioritarios de tu vida y dejan de ser esos. Lo más prioritario es que mi hija y mi nieto estén bien, que mi hermana y mi sobrino estén bien, que mi hijo sea lo más feliz posible sin darle la culpabilidad o la responsabilidad al hermano. Es decir, tenemos que plantearnos cómo vamos a vivir. Y eso significa también entre las parejas, sean heterosexuales o homosexuales, mirarse a los ojos y decir, bueno, vamos en esto juntos porque yo no puedo arrastrar a otro. Ya la energía depositada en este hijo y esta hija que hay que sacar adelante, no tenemos tiempo para entrar en discusiones ni en depresión. Vamos para adelante. ¿Ya? El segundo elemento, el propósito del acompañamiento no es mitigar el autismo. Yo leo, propósito, mitigar las conductas, desajustar, no, este propósito no me gusta nada. El propósito siempre ha de ser el bienestar pleno de esa persona autista y de su familia para que tenga una vida que realmente valga la pena ser vivida, que no directamente tiene relación con la superación de desafíos evolutivos, sino que con la gestión de la vida, saber vivir con otros, aprender a vivir con otros, que es lo que las mamás más anhelamos, que este cabro, esta cabra chica, como decimos aquí en Chile, logre vivir sin mí cuando yo no esté. Y si no va a ser autónomo, que logre ser tremendamente amado por su hermana, por su primo, por su sobrino, que no sea una carga, que no sea una carga. Después, el tercero, la concepción de la trayectoria neurodivergente, en particular la trayectoria autista, debe ser evolutiva en cuanto a variante de la neurodiversidad humana. No hablamos de psicopatología acá, no hablamos de enfermedad, ¿ya? Estamos hablando de una forma de evolución diversa propia de la naturaleza humana, así como hay gatitos pintados, como hay vaquitas más pintadas que otras, como hay caballos más grandes que los otros, como hay pajaritos que vuelan para allá, hay pajaritos que vuelan para acá, hay autistas y no autistas. Y sí, para las madres y padres autistas, sí, es complejo, yo digo que es un dolor guardadito en la boca del estómago, es un miedo permanente, es una emoción permanente, un estado de alerta muy cansador. Sin embargo, por sobre eso está el profundo orgullo de tener el hijo o la hija que tenemos. ¿Ya? Y eso se trabaja, eso no es de un día para otro. Eso se trabaja. Y se trabaja cuando nosotros nos sentimos contenidas por alguien, por un grupo, por una escuela, por un terapeuta, por mi familia, por mi madre, por mis hermanos, los primos, y vamos haciendo la tribu que sostiene este desafío familiar. El acompañamiento se realiza al niño y niña desde y con las familias en los espacios naturales de desarrollo. Yo puedo tener una consulta preciosa, preciosa, con los mejores columpios, la mejor piscina de pelota, las burbujas más bonitas, los tablets más lindos, comunicación alternativa, y puede ser que nunca me vincule con ese niño y esa niña, y todo ese material se vea muy bonito, pero no me sirva para nada. Lo más importante en la atención temprana es la disposición afectiva a acompañar a un otro que me necesita e intencionadamente querer revertir esta inequidad de la naturaleza que justo a ti, golondrina mía, tu alita del lado derecho está más cortita, no te permite volar solito. Y hay una compasión activa de querer colaborar y ayudar respetuosamente. El propósito trascendental es resguardar el bienestar, promover el desarrollo humano y asegurar los ajustes razonables al entorno y garantía de derechos humanos. Esa última consigna del propósito trascendental es el que yo llevo conmigo y que comparto con las personas que les gusta formarse en nuestros espacios, que yo comparto siempre. A ver, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es erradicar el autismo del mundo mundial. No, no es mi propósito. Es que este niño no parezca autista. No, no es mi propósito. Es que deje de gritar. No es mi propósito. Mi propósito es que dentro de su autismo, ese autismo no lo sentencie, sino que sea parte de una oportunidad de vida y que pueda salir adelante junto a nosotros, su familia y sus terapeutas, de la mejor forma posible,
viviendo esta experiencia de vida como una oportunidad de crecimiento humano. Si yo lo veo únicamente con que use el PEX, con que se suba al columpio terapéutico, que me señale, yo no estoy diciendo que esos objetivos no sean relevantes, pero esos objetivos son parte de un proyecto trascendental que trasciende aquello. Es lo mismo que pasa con la escuela. ¿Acaso la escuela es aquel espacio donde tú vas a dividir fracciones impropias? ¿O es el espacio en donde tú afectivamente le vas a enseñar a ese ser humano a convivir con otros distintos y que las diferencias no impliquen pertenecer a una mara o pertenecer a una banda delictual y andar en un tren de Arago por toda Latinoamérica? La escuela es eso. La escuela es la protección, la seguridad, a enseñarte a vivir con otros aún en adversidad. ¿Ya? Y para eso también tengo que erradicar condiciones de inequidad que generan mucha frustración en la población más vulnerable. A eso se le llama atención temprana en autismo desde un modelo evolutivo y multidisciplinar. Y no puedo dejar de decirles que este modelo es el que yo dirijo en este diplomado. Obviamente que tengo que terminar invitándolos a que sepan que este diplomado lo he desarrollado con el amor más profundo, junto a un tremendo equipo, y que ya, bueno, con esta exposición les van quedando, si no lo pueden tomar, distintas miradas que ustedes puedan enriquecer, meterse en la lógica evolutiva del autismo, seguir otros cursos en ADIPA, y por supuesto para que hagamos un Latinoamérica que no tengamos que mirar al hemisferio norte para anhelar a ver cómo lo hacen los noruegos, los finlandeses, los españoles, los vascos, y podamos vivirlo acá en Bogotá, en Ciudad de México, en Buenos Aires, Mendoza, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Bolivia y Chilito. Y bueno, muchísimas gracias por todas esas reacciones. Yo siempre disfruto enormemente juntarme con la gente que sigue a DIPA. Para mí es un honor, un placer, y vamos a ir a 3 preguntitas porque no nos da más el tiempo, pero espero realmente haber contribuido en un granito de arena en el desafío que ustedes viven, y a los profesionales y las profesionales que se unieron, mi mayor gratitud por todo lo que hacen con las herramientas que tienen, en los espacios latinoamericanos que tienen por nuestros niños, nuestras niñas autistas, y que siguen adelante y no desistan. Así que muchísimas gracias. Vamos, Connie, dale tú. Vamos, Marcela. Empezamos con Karina, que levantó su manito, y después con Cecilia. ¿Puedes abrir el chat para que dejen sus Sí, saludos? por Ya, supuesto. muchas gracias. Enseguida. Hola, muy buenas tardes, profe. ¿Me escucha bien? Le escucho perfecto. Muchas gracias. Bueno, por acá, Karina. Excelente clase, me encantó. Se nota que conoce mucho respecto al autismo y es por eso que quería preguntarle respecto a la etapa de pubertad. Lo que pasa es que yo atiendo a muchos pacientes adolescentes y esta etapa igual es difícil, se mezcla mucho de repente que empiezan a aparecer el tema pensando, me han llegado muchos pacientes autistas, pero que vienen con una preadolescencia donde a veces es un aspecto natural, por ejemplo, de estar más en soledad, de poder aislarse de los papás, también empiezan a definir más su grupo, se juntan con menos gente que en relación a etapas anteriores. Entonces, me gustaría saber cómo la diferencia, a lo mejor, de realmente en esta etapa, cómo se vive la pubertad en el autismo para poder distinguir un poquito en ese aspecto de detección. Eso, Cuando, profe. vale, vale. Cuando nosotros hacemos detección de autismo en la pubertad, tenemos que remontarnos a la primera infancia. También en la adultez. No es posible hacer los diagnósticos, levantar diagnósticos solamente desde el hoy, sino que tengo que tener entrevistas retrospectivas con las familias. Y ahí por eso uno de los instrumentos gold standard que existen hoy día es la DIR. Por eso mismo, porque no puedo mirar el autismo solamente mirando el presente, porque hay muchos comportamientos que tú bien identificas que son propios de la etapa evolutiva. Sí, todos los púberes empiezan a identificarse con algún grupo y se distancian de la familia. Sí, eso es parte de la pubertad. Ahora, si esa pubertad además tiene ciertas condiciones como una comunicación social atípica, una prosodia atípica que ya se había visto en la primera infancia,
y además tiene intereses repetitivos y restringidos, siendo muy inflexible frente a los cambios o coleccionando ciertos objetos o teniendo muchas dificultades para aceptar el crecimiento, que es otra de las cosas que les pasa, o que se sienten muy vulnerables frente al entorno. Pero lo importante es ir a la primera infancia, porque en la primera infancia están las semillas germinales del autismo. Por lo tanto, yo te acompañaría, te recomendaría de que en cada uno de los casos que tú visualices que hay una posibilidad dentro del espectro, más allá del hoy, te remontes a la primera infancia con una entrevista en profundidad y también a las fuentes terciarias que yo decía en el proceso, ¿te acuerdas? 01, 02, 03, fuentes terciarias. Plantearte un cuestionario pedagógico en la escuela donde te comenten cómo es este niño, más si lo han conocido previamente, si ha habido un cambio, si hay algo hay algún tipo de trauma complejo que esté permitiendo identificar este ensimismamiento o es parte de la pubertad. Entonces, quizás es muy simple lo que te estoy respondiendo, pero lo más importante es ir a las primeras etapas del desarrollo. Si tú de 0 a 6 identificas ya la diada, que es comunicación social y presencia de interés repetitivo y restringido, te va a resultar más fácil visualizar hoy día en pubertad si vale la pena evaluar. Y si vale la pena evaluar, no seas tú solita. Busca un equipo multidisciplinario que tenga experiencia en autismo y que además ante las dudas pueda desplegar un, eh, perdón, que pueda desplegar un A22 o una DR. Mis redes sociales están preguntando, Marce Villegas Otarola, Instagram, Marce Villegas Otarola. ¿Pasamos con la siguiente, Marce? Sí, sí, pasemos con la Ya. siguiente. Espero haber respondido en algo. A mí se me perdió a quién le estábamos Cari, respondiendo, pero vamos con Cecilia. Hola, buenas noches. buenas noches. Profesora, tengo una consulta que yo en mi día a día, yo hago los controles de niños sanos en APS Ajá. y me toca aplicar las pautas de desarrollo, hacer la entrevista a la familia y educación a la familia. Y me he percatado, y de hecho también revisa bibliografía, que las niñas cuesta mucho más identificar las señales de autismo, pero no he encontrado ninguna bibliografía que me explique el por qué las niñas, tanto para el profesional como para la familia, cuesta más identificar y el diagnóstico termina siendo súper tardío. Sí, exactamente, hay una subestimación del diagnóstico femenino. El fenotipo femenino autista cumple los mismos criterios diagnósticos, sin embargo, las manifestaciones son distintas. Hace 15 años atrás, solo se diagnosticaba autismo a mujeres que tenían una coexistencia con discapacidad intelectual. Hoy día ya sabemos que las mujeres pueden tener niveles 1 y ser muy proclives a camuflar ciertos indicadores de afectación social o de ansiedad social porque aprenden mejor que los niños a interactuar con otros y a aprender los códigos de interacción social recíproca. Entonces, lo que se ha hecho es que hay toda una línea de investigación para profesionales en el ámbito del autismo desde perspectiva de género. Y a mí me resulta muy pertinente. Tan pertinente me resulta que la ley de autismo, dentro de sus 7 principios, está perspectiva de género, reconociendo que la manifestación autista en mujeres tiene ciertos matices porque tienen un comportamiento más social, tienen mayores habilidades lingüísticas y sus intereses repetitivos y restringidos no son erráticos. No es que me gusten los planetas, ni los dinosaurios, ni las pirámides. No, me suele gustar lo mismo que le gusta al resto de las niñas, pero cuya intensidad es mayor. Hoy día, por ejemplo, anime, K-pop, maquillaje, la lleva entre las chicas autistas. ¿Ya? No es que sea un contenido que no vean las otras niñas, por supuesto que no, pero el nivel de implicancia que ha tenido el K-pop, anime, es cosa, mira, yo fui el fin de semana a una feria que se llama
Tomogachi, una feria de K-pop, ya en donde hay muchos Sanrio, Hello Kitty, My Melody, anime, y hacen mucho cosplay. ¿Ya? Y no estoy diciendo que hay una relación causal, pero en ese ámbito, en esos espacios, me encuentro con muchas chicas autistas que he conocido en mi vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un ámbito de interés que les gusta mucho, que disfrutan mucho. Entonces, para terminar la respuesta, efectivamente, si bien hay que cumplir con los mismos criterios diagnósticos que para los hombres, también hay que hacer un reconocimiento que el DSM-5, el A22, el ADR han sido testeados con población masculina, no con población femenina, y que la población femenina tiene otro repertorio, otro fenotipo. ¿A quién hay que escuchar? Primero que todo, para poder aprender de esto, es a las mujeres autistas diagnosticadas tardíamente. Ellas te relatan su historia y ahí está el libro. Escuchar cómo fueron sus primeros 6 años, cómo llegaron a la pubertad, cómo se las arreglaron en la adolescencia, te cuentan que aprendieron a hacerlo, aprendieron a vincularse, aprendieron a vestirse como los otros, y muchas mujeres adultas autistas llegan al diagnóstico al recibir el diagnóstico de sus hijos. Incluso yo he evaluado, junto a la profesora Alejandra, también de aquí de DIPA, mujeres de 60 años, 55, 65, 70 años, donde su nieto o nieta fue diagnosticado y ellos se reconocieron en ellos. Y dijeron, quiero tener mi diagnóstico, no para presentarlo en alguna subasta o subirlo a Insta ni a TikTok, sino porque quiero reconciliarme con mi historia. Necesito cerrar el capítulo en donde yo me sentí siempre la vereda al frente, donde no me sentí parte, donde me costó tanto que me aceptara mi madre, mi padre, mi esposo, mi pareja, ¿ya? Y por lo tanto, es todo un ámbito, querida mía, que no voy a poder resolver una pregunta simple, una respuesta simple en este minuto, pero por ahí va. Hay algunos autores que la llevan muy bien a nivel latinoamericano, Cintia D'Agostino, Argentina, Constanza Román, profesora también de ADIPA, chilena, Stephanie Marín, también profesora, neuróloga chilena, la Cota Román, psiquiatra, EA Femenino, también profesora de ADIPA, es una fundación, EA Femenino Chile, donde se trabaja el perfil femenino. Entonces te invitaría a ir por ahí y buscar una literatura que se llama en Aetapi, A-E-T-A-P-I, Aetapi, Autismo en Femenino. Y hay un libro precioso, o el libro también M de Autismo, precioso, donde describe el fenotipo femenino con este M de autismo. Ya, vamos a la última pregunta. Yo sé que tienen muchas inquietudes. No sé si pueda con todas, pero bueno, seguramente nos veremos a ver en algún minuto. Vamos con la última, Marce. Sí, Viene Joyce, pero estaba diciendo bien el nombre, perdón, por el orden en que levantaron las manitas. Hola, mi nombre es Joyce, acá igual de Chile. Un gusto, maravilloso en realidad esta clase. Igual tenía como una consulta en realidad que va como ligada al tema de la adolescencia. Yo tengo un hijo recién diagnosticado, él tiene 16 años. La verdad que me hizo mucho sentido todo esto porque justamente fueron muchas cosas que uno vio, pero por inmadurez, creo que por inmadurez y todo, uno al fin y al cabo no lo detectamos antes. Entonces, las herramientas porque bueno, sabemos que en Chile la salud pública lamentablemente no es muy buena. Mi hijo está sin tratamiento, no tiene terapia, eh, no tiene terapia psicológica ni tampoco con terapeuta, pero sí me gustaría saber en realidad, bueno, ya que se detectó tarde, en realidad, cómo se podría hacer como los pasos a seguir en este caso con este adolescente, cómo poder hacerlo para poder, si uno no recibe ya en la salud pública, cómo poder hacerlo, ya que es tan importante que lo mencionó mucho el tema familiar. Cómo yo pudiese desde acá entregarle, como tratar de entregarle las herramientas. lo primero es saber qué es lo que necesita, ¿ya? Y eso que necesita a veces no nos cuentan a nosotros las mamás. No siempre las mamás somos capaces de, además de todo lo que hacemos con ellos y ellas, somos capaces de identificar en la confidencialidad del adolescente lo que necesita, lo que está pasando. Lo que a mí me ha servido muchísimo es buscar apoyo en psicóloga
que tenga una conversación permanente, sistemática, más allá que terapéutica, ya yo, sino que una relación cercana para poder identificar cuál es su estado de base de salud mental. Lo que te tiene que preocupar hoy día a ti es la salud mental de él, porque es nuestra principal preocupación en adolescencia. El diagnóstico ya deja de tener relevancia. Lo importante es que él pueda transitar su adolescencia de la manera más tranquila, calma, gratificante que sea posible. Y sabemos que eso cuesta mucho, no es fácil lo que estoy diciendo, por la relación con los otros, por la sensación de falta de pertenencia, la sensación de ineficacia social. Entonces, encontrar una buena psicóloga, psicólogo, que te ayude a ti a conocer cuál es el mundo privado de tu hijo, resguardando su intimidad, es una tremenda ayuda porque a lo mejor estamos brindándole apoyos que él no necesita. Quizás él requiere mayor autonomía, quizás requiere retirar la demanda, quizás requiere que lo académico no sea lo importante, que lo acompañe en la elección de su vestimenta o que lo deje equivocarse. ¿Ya? Entonces, creo que la primera que haría yo es, yo como mamá, ir donde una psicóloga que me dé confianza, que me hayan recomendado y que me permita a mí transmitir mis temores. Los temores siempre están relacionados con la salud mental y que esa persona te ayude a descubrir aquello que no está explícito, que aquello que más nos asusta. ¿Qué pasa cuando cerramos la puerta en la noche y lo dejamos al otro lado de la pieza, ¿cierto? Yo me devuelvo a mi pieza con un nudo en la garganta, con un dolor en la guatita y digo, ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Y no puedo saberlo, es un riesgo. Pero si hay un otro de confianza en el colegio o en la terapia que te pueda acompañar a descubrir, resguardando su intimidad, qué es lo que necesita, te vas a sentir más tranquila de que estás haciendo lo correcto. Eso es lo primero que yo te recomendaría. Y Muchas ella gracias. seguramente, o él va a tener un psiquiatra, una psiquiatra que te puede ayudar a determinar, a ver, necesita alguna medicación. Eh, primero salud mental. ¿Por qué te digo salud mental? Porque autismo y adolescencia es una olla a presión. ¿Ya? Y vamos volando o vamos navegando en contra del viento, porque la estadística nos dice que la salud mental es lo más precario de la adolescencia autista. Por lo tanto, resguardar la vida de tu hijo es fundamental. Y yo así lo veo, perdón lo cruda, pero es lo que te podría decir. Gracias. Un abracito, ¿ya? No desistas. Ya, Constanza, está guardado en YouTube. Gracias, Ecuador, no te nombré. Muchas gracias. Mira, mientras se conectan con la Connie para el seminario, les voy a dejar algunos mensajitos acá de textos que pueden leer respecto a mujeres. ¿Ya? Bueno, Un Marcela, abrazo, que estén muy bien. chao, gracias.